Buenas noches. El invitado de hoy no va a estar en el piso, es una entrevista ya grabada, lo hemos grabado esta mañana en el Hotel Sheraton, y es un hombre que tiene una actuación pública bastante importante a lo largo de muchos años, es un economista, licenciado en economía y ahora actúa en política también en forma importante. De manera que vamos a tener la oportunidad de escucharlo porque hemos hablado con él de varios temas de actualidad. Es el licenciado Eduardo Amadeo, ha sido hasta hace poco diputado nacional, ha sido ministro y actualmente es un hombre que proviene del peronismo pero milita en las filas del PRO. Sí, a mí me ha llamado la atención y les recomiendo la entrevista, porque yo me he encontrado con una persona que quiere practicar la política para servir al pueblo y no para servirse a sí mismo. Es un hombre que él es productor agropecuario de toda la vida. Él ha estado en el peronismo durante muchísimos años con cargos muy importantes y sin embargo ha reconocido que el peronismo como tal ha dejado a su criterio de ser lo que él creía que debe ser y entonces se ha cambiado hacia nuevos horizontes. Y eso, de alguna manera, refleja la grandeza, la sinceridad y la honestidad de una persona que no busca resultados para sí mismo, sino el beneficio para la comunidad. Magnífico, los invitamos entonces a dar comienzo al programa. Morecia Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Esta semana que ha pasado ha sido bastante rica en acontecimientos y fundamentalmente en uno que ha conmovido a la opinión pública, que es la marcha que se ha realizado en las principales ciudades del país, convocada por los fiscales en recuerdo al mes que se cumplía de la muerte todavía no resuelta del fiscal Alberto Nisman. Como nos tiene acostumbrado el gobierno, la reacción ha sido desmesurada, evidentemente una reacción que no es la que se espera de alguien que por el hecho de estar gobernando debería promover la unión nacional y sin embargo las respuestas han sido respuestas agresivas, respuestas intolerantes y respuestas cargadas de un resentimiento que no es razonable porque la gente se ha expresado. Ustedes me han escuchado a mí más de una vez criticar aquellas marchas que cortan las calles e impiden el ejercicio del derecho constitucional de transitar libremente. Sigo pensando lo mismo, pero no puedo dejar de marcar la diferencia con estas movilizaciones que no tienen ningún color partidario, no reclaman ningún beneficio de tipo grupal, sino que simplemente en silencio marchan para reclamar por una situación que afecta a toda la sociedad, es decir, una situación de inseguridad en donde hasta la Administración de Justicia está sometida a una permanente situación de riesgo y de peligro que se ha traducido incluso en la muerte de un hombre como Nisman, que hasta el día de hoy, como decía recién, no sabemos cómo se ha producido. Las respuestas han venido obviamente de la mano de los que habitualmente lo hacen. El jefe de gabinete, Capitanich, ha dicho que esto constituía una arremetida mediática judicial, es decir, parece que la justicia y los medios de comunicación se han confabulado para atentar contra el gobierno y para arremeter contra él. Bueno, ni qué hablar, por supuesto, Aníbal Fernández, el inefable Aníbal Fernández, que incluso ha lanzado una clara amenaza. Dijo textualmente que no se les ocurra hacer ningún gesto que pretenda desestabilizar al gobierno, porque las situaciones van a ser muy malas. No saben en dónde se meterían. Además de haber llamado destituyentes a los que participaron de la marcha. Pero hasta la presidenta de la Nación ha mostrado esta intemperancia
y esta especie de descontrol oral para decir cosas que son agravios para gente que pacíficamente, sin insultar a nadie, se ha manifestado. Ha dicho que esto no había sido una marcha por Nisman, sino simplemente el bautismo de fuego del partido judicial. Parece que ahora su enemigo es la justicia. Ya no son los medios concentrados, no es el poder económico internacional, no es los Estados Unidos, no es todos los monstruos que ha ido inventando a lo largo de su desempeño como presidenta, sino que ahora es la propia Administración de Justicia, es decir, la que tiene como fin controlar la legalidad de las acciones de los otros dos poderes y además de todos los ciudadanos. En algún momento también ha sido bastante desafiante, casi diría con un lenguaje de matón de barrio. Díganle a ese juez que ningún carancho financiero me va a extorsionar. Nadie nos va a marcar la cancha, ha dicho también. Bueno, yo creo, señora Presidenta, y permítame que me dirija a usted, que esa frase no ha sido precisamente feliz. Porque el sistema de la democracia republicana precisamente consiste en que los gobiernos y los gobernantes en particular tienen marcada la cancha, claramente marcada la cancha, para usar este simbolismo futbolero que usted ha usado. Porque desde la Constitución, todo el andamiaje jurídico del sistema republicano está hecho para controlar a quienes circunstancialmente ocupan funciones de gobierno. Y reitero el adjetivo circunstancial, el adverbio, perdón, circunstancialmente, porque todo gobierno es pasajero. Es un contrato que la sociedad les hace por un tiempo determinado para que administren la cosa pública. De manera que necesitan ser controlados, es indispensable. Y ese control se ejerce de distintas maneras. A la luz de la Constitución y las leyes debe controlarlo el Congreso. Lamentablemente el Congreso, con una mayoría obsecuente y absolutamente indigna, que no se pone colorado cuando dicen descaradamente que reciben órdenes de la Casa Rosada, cuando han aprobado a libro cerrado leyes y acuerdos y convenios con otros países que ni siquiera han leído. Cuando el Congreso no lo hace, entonces tiene que hacerlo el Poder Judicial. Les quiero recordar también a los señores congresistas, a diputados y senadores del oficialismo, que parece ser que no tienen la dignidad de pensar por sí mismos y tomar decisiones propias, sino que están simplemente para obedecer la orden que les llega de la Casa Rosada. Les quiero decir y recordar que el artículo 29 de la Constitución hace que quienes consintieran o propiciaran o llevaran adelante decisiones que impliquen el poner en manos de una persona, de un pequeño grupo de personas, la dignidad, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos, merecen la pena de los infames traidores a la patria. Es el artículo más duro que tiene la Constitución Nacional. Pues lamentablemente creo que para ustedes esto ya está vigente. Les corresponde la pena de los infames traidores a la patria, porque ustedes no están representándonos a nosotros, los ciudadanos, sino que están representando a una persona a la cual tendrían ustedes que controlar. Aunque sea de su partido, no interesa. Los partidos políticos no pueden estar por encima del interés de la sociedad en su conjunto. Cuando el Congreso no lo hace, que es el caso de ahora por una mayoría obsecuente, entonces tiene que intervenir la justicia. Y la justicia, después de haber estado bastante poco dinámica en esta tarea, parece que ha cobrado conciencia. Sus miembros han advertido la necesidad de que sean ellos los que marquen la cancha, para seguir usando el símil de la Presidenta de la Nación. Yo creo que cuando la justicia también no puede actuar porque encuentra obstáculos en su tarea, como ha sido, por ejemplo, esta muerte terrible del fiscal Nisman, es el pueblo quien tiene que manifestarse también. El pueblo tiene que poner freno a los excesos y las arbitrariedades del gobierno, sobre todo cuando los derechos, las garantías y las libertades de los ciudadanos están en tela de juicio y están en peligro. Entonces, esta marcha ha sido la manifestación del pueblo como último reducto de la defensa de esos derechos y garantías que la Constitución consagra y que el gobierno no está garantizando. Yo creo que lamentablemente la gente ha advertido que el gobierno está capturado, el Estado está tomado por asalto por un grupo que tiene un proyecto de dominación, un grupo de gente que lo ha colonizado en su beneficio,
que ha llenado todos los cargos con militantes, algunos de ellos con condenas serias, como la vez pasada, el lunes pasado comenté de este señor que trabajaba en la Secretaría de Seguridad y tenía una condena en España por violación y por agresión. Entonces, el pueblo, cuando se da cuenta de estas cosas, advierte la necesidad de apoyar a esa justicia que está cumpliendo el papel que el Congreso debía haber cumplido. Y entonces empiezan a aparecer las actitudes de los jueces y los fiscales, y lo tenemos por primera vez en la historia argentina al vicepresidente de la Nación doblemente procesado y con 10 imputaciones de gravísimos delitos. Lo tenemos al comandante en jefe, que ahora se llama jefe de Estado Mayor del Ejército, el general Milani, también acusado e imputado de graves violaciones a los derechos humanos durante la época del gobierno militar. Lo tenemos al señor Vanderbilt preso, el socio y el testaferro de Vudú. La tenemos también a la presidenta imputada por gravísimos delitos en contra de los intereses del país, como ha sido la firma del memorando por Irán. Lo tenemos también imputado al señor Lázaro Báez y al señor Cristóbal López, hombres cercanos al gobierno y obviamente sospechados de ser testaferros de la familia Kirchner y que participan en lo que se ha dado en llamar la ruta del dinero K, es decir, las transacciones comerciales ilegales que han hecho estos hombres en representación de la familia presidencial. Creo que otra frase también muy lamentable de la presidenta ha sido esta división de la sociedad argentina entre nosotros, es decir, ellos, y ellos, es decir, nosotros, valga la contradicción. Creo que, y al decirnos que ellos tienen la alegría, ellos bailan, ellos cantan, y a nosotros nos queda el silencio. Pues, señora Presidente, lo habitual para acompañar a una familia que ha tenido la trágica pérdida de uno de sus miembros de una manera absolutamente inexplicable, suele ser el silencio. Delante de un cadáver suele ser el silencio lo más recomendable. Si usted quiere bailar y cantar con un cadáver que todavía estaba caliente, allá usted, pero no es lo que esperamos de la Presidenta de la Nación. Yo creo que usted debe recordar que el preámbulo de la Constitución, esto que le marca la cancha, nos dice claramente que debe propender a la unión nacional. Usted debe promover la unión nacional porque eso manda el preámbulo de la Constitución. Y usted está promoviendo la desunión nacional. Usted, al calificar la sociedad o al dividirla en nosotros, que es lo que están con usted, y ellos, que es lo que no están con usted y no están satisfechos, está causándole un daño muy grande a la sociedad, quebrándola, produciendo una grieta, una brecha entre los argentinos. Usted dijo alguna vez que la patria era el otro. Entonces, si la patria era el otro y usted al otro lo insulta, usted está insultando a la patria y no está cumpliendo, por lo tanto, por su deber. Un poco de mesura, señor presidente, un poco de respeto, porque si no, lo que se viene, si esto es un anticipo de lo que va a ocurrir en los próximos 10 meses y usted va a seguir con la idea de ir por todo, la Argentina no va a tener de aquí a diciembre días muy felices, que digamos. Morecia Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. AutoCity. Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también.
Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales. 40 años desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, planta baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Estamos en el Hotel Sheraton y vamos a entrevistar al licenciado Eduardo Amadeo. Amadeo es licenciado en Economía y ha desempeñado cargos importantes a lo largo de una dilatada carrera política. Ha sido ministro de la Nación, ha sido además diputado nacional, ha terminado su mandato hace poco más de un año y actualmente está militando en las filas del PRO. Y está de visita en Córdoba, de manera que va a ser nuestro invitado de hoy. Licenciado Amadeo, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Bienvenido, licenciado. La primera pregunta. Usted ha ocupado muchos cargos de gran importancia a nivel nacional. Entiendo que todos dentro del peronismo. Y ahora empieza a militar en las filas del PRO. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Ha habido alguna evolución en su pensamiento? ¿Ha habido una evolución en el peronismo? ¿O usted cree que nadie llega solo y que hay que integrar los esfuerzos? Ha habido una evolución en mi pensamiento, ha habido una evolución negativa en el peronismo. Yo creo que el peronismo se ha convertido en un partido burocrático, aplaudidor y sin capacidad de autocrítica, con personajes francamente deleznables cerca de quienes yo no quiero estar. Y por otro lado, Mauricio representa una alternativa muy interesante por lo que ha hecho en la ciudad, por sus características personales, por el proyecto de cambio que tiene, por la gente con la que está rodeado. Entonces a mí me pareció que a esta altura de mi vida era bueno, necesario, positivo acompañar el proyecto de Mauricio, que creo que va a ser un proyecto exitoso para la Argentina. Por lo que usted acaba de decir, tengo la sensación de que el PRO es un partido que se ha gestado alrededor de una figura sin duda convocante y una figura importante dentro de la política argentina. Ahora, ¿no piensa usted que es un defecto de la política argentina que los grupos políticos se generen alrededor de individuos con un fuerte personalismo y no alrededor de ideas y de propuestas? En todo el mundo la política está liderada por personas. No puede haber un proyecto político que no tenga un líder. Hay algunos proyectos que solamente tienen líder y hay otros proyectos que tienen líderes e ideas. En el caso de Mauricio, el componente de ideas y proyectos es muy fuerte y eso le ha permitido tener el éxito que ha tenido en la ciudad de Buenos Aires, porque lo que ha sucedido con la educación, con la salud, con el transporte, con la planificación urbana en la ciudad de Buenos Aires no es el resultado solo de la inteligencia de Mauricio, sino de un equipo muy joven, de gente con mucha energía que ha logrado estos resultados. Y por eso me parece que de ahora en adelante las propuestas de Mauricio van a tomar más vuelo a nivel nacional. Licenciado Eduardo Amadeo, yo soy el encargado de las preguntas menos simpáticas. Dele nomás. Usted es economista y es un economista de fuste. ¿Cómo se concilia el concepto de un economista habiendo pertenecido a un partido populista y a un partido que llegó a la demagogia? Así como todos los partidos en el mundo tienen algún líder, todos los partidos tienen defectos, y defectos complicados, y también tienen virtudes. El peronismo tuvo alguna virtud importante, como es haber integrado a los sectores populares a la vida política, en un tiempo de la Argentina que estaba manejado por una muy pequeña aristocracia, y luego tuvo momentos de graves errores, como los que tuvieron que ver con la violencia, y otros momentos de populismo. El problema es que en los últimos tiempos el peronismo ha perdido absolutamente cualquier capacidad, como yo les decía antes, de autocrítica. Son aplaudidores de este gobierno que exige una sumisión absoluta,
un gobierno que ha llevado al límite esta idea del populismo, ¿no? Cuando a mí me dicen que hay récord de venta de autos, sí, digo, pero no hay petróleo para alimentarlos. Cuando me dicen que hay récord de venta de aire acondicionado, pero no hay energía, se corta cuando todos prendemos la energía, ¿no? Entonces, usando otra metáfora que me decía algún amigo cordobés ayer, dice, el populismo es como cuando un árbol da muchos frutos, en lugar de comerse los frutos, comerse el árbol. Bueno, este gobierno ha hecho eso y por lo tanto yo creo que este peronismo es un peronismo perverso y con ninguna virtud. A mí me preocupa un defecto del peronismo que usted nos señaló y que para mí es un poco una deuda del sistema republicano en la Argentina, que es precisamente lo que yo le decía recién, la excesiva sumisión y subordinación a un individuo, que ese individuo evidentemente en sus comienzos fue el general Perón y después han sido cada uno de los presidentes o jefes de partido que ha tenido el peronismo, sin que eso impida que haya habido enfrentamientos entre ellos, porque hay también líneas internas. Pero el temor mío es el siguiente, que los argentinos como colectividad, como comunidad, como sociedad, tenemos una tendencia, creo, al personalismo. Entonces me preocupa que los partidos que van emergiendo y que nacen alrededor de una persona exitosa terminen siendo subordinados a esa persona, que sea el proyecto de una persona y no el proyecto de un equipo de gente, por más que el equipo exista, ¿no? Que ese equipo esté subordinado a las órdenes que recibe. Ese es el temor mío y yo creo, le digo con toda franqueza, que el PRO, que es una expectativa que genera gran esperanza en la Argentina, debería, no sé si el término es apropiado, vacunarse contra eso. Mire, la respuesta para eso se llaman instituciones. Cuando usted tiene un Congreso que funciona, cuando usted tiene un Poder Judicial que funciona y que es realmente independiente, el peligro de que la personalidad se convierta en autocracia se reduce notablemente. Y vamos a verlo por la negativa, ¿no? La presidenta hoy día, que es una verdadera autócrata, lo es porque no tiene ningún equilibrio. Tiene un Congreso que es una escribanía que solo levanta la mano. Tiene un Poder Judicial que ahora le ha puesto un freno, pero durante mucho tiempo era muy sumiso. Y entonces ahí sí los líderes se convierten en autócratas. En el caso de Macri, la experiencia de estos años en la ciudad, de haber convivido con minoría legislativa, porque el PRO en la ciudad de Buenos Aires nunca tuvo mayoría propia. Y sin embargo, pudo sacar muchísimas leyes que cambiaron la ciudad gracias al diálogo. Entonces yo creo que sí, el peligro siempre existe en política. Insisto en mi comentario anterior, todos los partidos importantes tienen líderes, pero la diferencia es si hay instituciones. Si hay instituciones, el líder no se puede convertir en autócrata. Licenciado, otra pregunta difícil. Usted ha tenido mucha experiencia en distintos ámbitos de gobierno. Acá hay dos partidos o dos postulantes que dicen que son distintos al gobierno de Cristina, pero que han pertenecido al gobierno de Cristina. ¿Se puede haber pertenecido dentro del staff de ministros en un gobierno corrupto, de altísima corrupción, siendo impoluto? Sí, porque hay personas honestas y hay personas corruptas. Ese tema, no todos los que pertenecen a los gobiernos tienen a gobiernos que pueden haber tenido algún nivel de corrupción, necesariamente lo copian. El problema con algunas de las personas que han pertenecido al gobierno del kirchnerismo es que yo creo, y me doy el lujo de no haber tenido nada que ver, nunca, desde el primer momento lo critiqué y lo combatí a Kirchner porque lo conocía. El problema es haber aceptado el modo de gobernar. O sea, la corrupción es terrible, pero el modo de gobernar, el modo violento, el modo autocrático, el modo populista berreta, perdónenme el adjetivo, populismo de cuarta, todo eso, haberlo aceptado en silencio, es una carga que algunos tienen que pagar. Es decir, ahí sí hay complicidad. Claro, efectivamente. La complicidad del silencio.
Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Administración de propiedades y consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Maluf y Asociados, desarrollos inmobiliarios integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, planta baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. AutoCity. Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Licenciado Amadeo, recién usted hizo alusión a la importancia de la institucionalidad en un partido político y en el país mismo. Es decir, es la salvaguarda de los populismos, de los personalismos, de las autocracias. Pero dio un ejemplo que a mí me dejó pensando, es decir, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el partido gobernante no tiene mayoría en la legislatura y eso ha permitido que haya un diálogo, un entendimiento. ¿No le parece a usted que sería saludable que en el Congreso de la Nación quien llegue al Poder Ejecutivo, el partido que llegue, no tenga mayoría propia y se vea obligado a hacer del Congreso un instrumento de interacción, de diálogo, de negociación en términos obviamente lícitos? Eso se va a dar sin duda, porque cualquier aritmética que hagamos ahora sobre cómo van a ser las elecciones dice que difícilmente, si Mauricio es presidente, tenga mayoría propia. Por lo tanto, va a tener que hacer coaliciones. Y yo creo que el gobierno que viene va a ser un gobierno de coaliciones, y de coalición ejecutiva y de coalición parlamentaria. Esto es, que Mauricio Macri va a tener que ofrecer ministerios a la oposición y hacer acuerdos políticos adentro del Congreso, como sucede en los países de Europa, donde difícilmente alguien tenga una mayoría absoluta. Y eso es muy bueno, porque yo veo que varios partidos en el radicalismo, hay gente muy buena y muy sana que bien podría ocupar ministerios importantes. Entonces, yo creo que va a haber un gobierno de coalición, o sea que espero que sea un tiempo nuevo en ese sentido. Y además eso permitiría algo que a la Argentina le está faltando, que es el acuerdo de políticas de Estado, que se perpetúen en el tiempo más allá de quién gobierne. Totalmente, yo creo que así viene. Estamos viendo últimamente que hay una masa crítica de distintos partidos, estoy hablando de los diputados y senadores, con ideas más o menos parecidas. Usted que ha tenido esa experiencia, ¿cree que en otros partidos hay gentes afines a sus ideas con quien se puede dialogar y firmar, por ejemplo, los famosos 20 puntos de acuerdo? Sin duda, sin duda. A ver, le voy a dar un ejemplo de acá de Córdoba. Yo con Oscar Aguad, por ejemplo, con quien he estado 4 años en la Cámara de Diputados, puedo prácticamente votar, como hemos votado prácticamente todas las cosas juntos. Tenemos muchas concepciones parecidas, obviamente con mis amigos del PRO, y aún dentro del Frente Renovador de Sergio Massa hay gente muy valiosa, Graciela Camaño, por ejemplo, que sería una fantástica presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y muy valiente. Muy valiente, pero además muy leída. Es una persona que ha realmente hecho cosas interesantes. Entonces, nosotros podemos buscar esos acuerdos con estas personas que nos den mayoría, pero que también nos den cuerpo, ¿no? Cuéntenos ahora cómo ve la situación en Córdoba, porque aquí evidentemente está en gestación una alianza tripartita, pero una de las partes tiene un elemento que está poniendo algunos palos en la rueda. ¿Qué es? ¿Quién? Que se llama Mestre, obviamente. Claro. Yo no conozco muy bien en detalle la realidad política cordobesa, pero sí sé 2 o 3 cositas. La primera es que
este acuerdo tripartito posible se está conversando, lo cual ya es un avance importante, porque esta es una provincia que ha sido difícil en sus quiebres, ¿no? Unos contra otros, y en ese sentido me parece que tenemos una posibilidad interesante. También hay algunos candidatos muy valiosos que podrían ocupar estos lugares, y para eso las PASO son un gran avance. Ahí sabremos quién es quién, en la cancha se van a ver los pingos y ahí vamos a saber quién es quién. Para nosotros es muy importante Córdoba, por su tamaño, por su importancia política, por su importancia social. Así que es una provincia a la que le vamos a prestar mucha atención. Licenciado, vamos ahora a sus expectativas personales. Usted obviamente está participando del PRO y debe tener algún plan a futuro. ¿Qué le gustaría a usted, el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo? Mire, no lo sé, francamente no lo sé. El Congreso que viene va a ser un Congreso muy interesante, va a ser un Congreso transformador. Yo me imagino que Mauricio, el 25 de noviembre, que es el día de la segunda vuelta, va a invitar a la oposición a que juntos diseñen las leyes que va a tratar el Congreso en el verano del 2016. Va a ser un Congreso muy interesante. Y también va a ser un tiempo muy interesante para los que les gusta la parte ejecutiva. Pero yo la verdad, y aunque parezca una respuesta de compromiso, en este momento tengo toda mi energía puesta en poder hablar con la gente. Estuve a la mañana con el Gato Romero y su equipo, tiene un equipo muy interesante de gente que viene de organizaciones sociales, unas mujeres muy interesantes, y ando así con mi valija dando vueltas por el país, porque creo que en todos lados hay gente interesante para acompañar. Creo que la audiencia sabe que el Gato Romero, el famoso golfista, es el candidato del PRO para la intendencia de Villa Allende. Lamentablemente en Villa Allende se frustró un acuerdo con la Unión Cívica Radical. Sí. La Unión Cívica Radical sacó varios candidatos y fue a una interna. ¿Pero ustedes ven con expectativa la candidatura de Romero? Sí, miren, y estuvimos hablando esta mañana del tema de las inundaciones, ¿no? Y el Gato me decía que estaba muy emocionado porque él, dice yo, él no es político, pero tiene el olfato de la relación con la gente, porque él es nacido en Villa Allende, él es un hijo directo de Villa Allende, ¿no? Y entonces él me decía que espontáneamente se fue a meter a ayudar a la gente a las inundaciones, porque le nació, se puso las botas de goma altas, dice, y se fue a meter. Y dice, estoy emocionado con la gente, el abrazo de la gente, porque yo estaba presente. Creo que es un gran candidato. Yo tengo una obsesión con las listas sábanas en el Congreso. ¿Usted cree que se puede modificar, eventualmente más adelante, ¿cierto? Modificar y buscar un sistema que sea más por circunscripción para acercar el legislador al votante, o que simplemente la madurez cívica va a ser innecesaria esa modificación? Va a haber algunas transformaciones muy importantes. Vamos a mandar ley para imponer el tema del voto electrónico, para que haya boleta única, para evitar este tema del punteraje que reparte las boletas, que le da a la gente la boleta para que vaya. Y hay varias propuestas respecto del tema de lista sábana. Pura circunscripción es un problema porque está probado en muchos lados que le da mucha ventaja al que tiene mucha plata. Pura lista sábana es un problema porque aleja a la política de la gente, pero hay métodos combinados. En Alemania hay porcentajes. Un porcentaje va por la lista sábana, que es la que define el partido, y otro porcentaje va por circunscripción. En ese camino vamos a ir. En Córdoba rige un sistema semejante. Mire, yo no lo sabía. La conformación del Parlamento Provincial, de la legislatura, se hace por esos dos sistemas. Ahora, hablando de posibles reformas constitucionales, que por el momento sería casi arriesgado, ¿no? Pero hay que pensar en algún momento de que hay ciertas cosas. Lo importante es que no se haga en beneficio de quien está gobernando. Claro. Eso sería incorrecto. Yo siempre pensó, si los argentinos que tenemos, usted pensará la obsesión del personalismo, que tenemos esta tendencia casi monárquica a cada 4 años elegir un príncipe y darle la suma del poder público. Yo no sé si aquí no nos vendría bien un sistema parlamentario, donde el protagonismo lo tenga realmente el Parlamento y el líder que comande el Ejecutivo sea lo que su nombre dice, un ejecutor de las políticas que el Parlamento decide. Es una muy interesante discusión. Como yo no soy abogado, la he seguido un poco desde afuera, pero la leo. A ver,
Por un lado tiene usted razón que hay que evitar el personalismo, que es una repetición en la Argentina de este vicio. Por otro lado, la Argentina es un país muy complicado. Entonces, a veces el líder necesita tener un poco más de poder que el que hay en lugares como Italia, donde ha visto usted que ante un estornudo hay que llamar elecciones de vuelta porque el Parlamento se convierte en un gallinero. Pero hay sistemas intermedios. Alemania, que no ha tenido ha tenido solo una crisis parlamentaria desde la guerra, tiene un sistema intermedio donde para formar nuevo gobierno hay que tener minorías. Esta va a ser una muy interesante discusión después del segundo año del próximo gobierno, porque hay muchos constitucionalistas que están pensando en el tema. Licenciado, la última pregunta porque se nos acabó el tiempo, pero quiero hacerla. ¿Usted cree que el gobierno que venga va a poder imponer, suponiendo que fuere Macri, va a poder imponer la idea que se necesita también un concepto de libre empresa para generar riqueza y no repartir lo que no hay? Pero sin ninguna duda, una de las peores herencias que tenemos de este gobierno, y se lo digo yo como productor agropecuario, yo no vivo de la política, yo hace 40 años que trabajo la tierra, y si hay algo que me enerva, es esta historia de que no puedo trabajar tranquilo, no puedo soñar tranquilo. Y esto le pasa a la gente que no consigue crédito porque el gobierno genera inflación, y a la gente que no puede tomar decisiones porque el famoso Moreno le controlaba los precios, o que no le da las divisas. Si nosotros no tenemos iniciativa privada, no hay crecimiento. No hay crecimiento. E insisto, no se trata solamente de Techint, se trata de doña Juana de aquí a la vuelta, que quiere cambiar la heladera del maxi kiosco. Claro. Se trata de los talleres, infinita cantidad de tallercitos de metalúrgico que hay afuera de Córdoba. Acá hay mucha capacidad de crecimiento, pero los tienen que dejar volar. Bueno, licenciado, se nos acabó el tiempo. Bueno, muchísimas gracias por su visita a Córdoba. Muchas gracias, muy interesante. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Morecia Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. El 25 de mayo de 1910 éramos la séptima potencia del mundo en lo que a PBI per cápita se refiere. ¿Por qué? Yo soy ingeniero, a mí me gusta clasificar, a mí me gusta diagramar, a mí me gusta llegar a conclusiones con cuadros. Yo he diseñado 7 razones para explicar este fenómeno que quiero tratar primero, para luego tratar que caímos y luego pensar cómo volvemos a levantarnos. Y hoy hablaré de lo que pueda porque nos hemos pasado en tan interesante entrevista. La primera de estas 7 razones es porque los actuales habitantes de la República Argentina quisieron irrefrenablemente ser país. ¿Ustedes saben la diferencia que hay entre la Roma clásica y los griegos? ¿O entre los incas y los aztecas con los mayas? ¿O entre los Estados Unidos de Norteamérica, una de las potencias más grandes del mundo, y los Estados Unidos de Sudamérica, que nunca existieron? La diferencia que hay es que unos quisieron ser país y los otros no. Y quienes quisieron ser país sacaron ventaja, porque se consiguen dos interesantes resultados. El primero, se puede subir de umbral a un segundo escalón porque hay masa crítica. Y el otro resultado es la sinergia que ya le hemos explicado.
La sinergia es que el valor del todo es mucho mayor que la suma de los valores de las partes. Pero además hay otra razón, que es la siguiente. Quienes quieren ser país utilizan la fuerza más grande que tiene el ser humano, que es el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia propio de los mamíferos, no sé si los otros animales lo tienen, pero los mamíferos lo tienen muy arraigado, fundamentalmente creo yo, porque la hembra del mamífero tiene mamas y eso le genera dos condiciones interesantes. La primera, se convierte en productora de alimento de la cría, y la segunda, cuando la cría se prende a la teta, entonces comienza el irrefrenable sentido de pertenencia, mayor aún que todos los otros instintos de conservación, el instinto sexual, la aversión al dolor, etc. Ese sentido es lo que hace que un grupo de gente sea país, y es lo que está por perder la República Argentina. Lo veía en los comentarios posteriores a la marcha de nuestra presidenta del otro día, que explicó Prudencio con los ellos y los nosotros. En un país donde los ellos son la mitad, los nosotros son la otra mitad, y hay dos posiciones irreductibles, ese país se desintegra. Y la Argentina, no sé si está al borde de llegar a esa situación, pero mientras esta señora siga en la presidencia, estamos camino a ello. Este es el primero de los motivos. Vamos al segundo, la elección de un sistema político adecuado. En este periodo de 100 años que yo mencioné que la Argentina llega al sitial de granero del mundo, en los primeros 50 años las provincias no se ponían de acuerdo y no hubo ningún tipo de progreso. Cuando se eligió el sistema político adecuado, entonces la Argentina comienza una carrera de desarrollo sostenido hasta llegar a las posiciones que acabo de mencionar. Esa situación no la voy a entrar a detallar porque ya la hemos detallado muchas veces, pero pasamos por una infinidad de proyectos de sistemas políticos. Primera junta, junta grande, triunvirato, directorio, el sistema unitario, Rosas, y recién después aparece Urquiza, y entonces con Urquiza se pone el sistema adecuado y el país pasa a otra situación. ¿Cuál es la tercera de las razones que hicieron grande a la Argentina? La tercera razón es la elección de gobernantes estadistas. Ustedes se preguntarán entonces, pero no me dijeron que lo que importa es la institución y no el gobernante. Lo explicó Eduardo Amadeo en la entrevista en forma muy clara. Por cierto que sí, lo importante es la institución, pero si además tenemos gobernantes estadistas, no perdemos tiempo, aceleramos y potenciamos el proceso, y eso es lo que ocurrió con la República Argentina. Primero con la generosidad de Urquiza, que habiendo triunfado en la batalla, llamó a todas las provincias para formar de manera uniforme y sin que haya preferencias de unas sobre otras un sistema adecuado, y luego los que vinieron después, me lo salteo a Mitre para que Prudencio no me interrumpa, y seguimos entonces con Sarmiento, que puso la educación, y seguimos entonces con Avellaneda, que puso la inmigración, y seguimos entonces con Roca, que dio el desarrollo sostenido. Vamos a la tercera, me queda muy poquito tiempo, hoy tengo menos tiempo, y continuaremos la semana que viene. La tercera es la inmigración masiva calificada. Es lo que acabo de mencionar que hizo Alberdi, dijo gobernar es poblar, y Avellaneda, primero Sarmiento y luego Avellaneda, se empezó con Urquiza, lo pusieron en marcha. El aluvión de inmigrantes que vinieron de Europa, del Imperio Otomano y del Imperio de los Ares a la República Argentina, que es la tercera razón del engrandecimiento de nuestro país, merece un análisis muy especial en aquellas personas que le interesa el estudio del comportamiento humano. El axioma número 1 del comportamiento humano es que nadie cambia de lugar
salvo para mejorar o para no empeorar. Y eso lo hicieron millones de personas que vinieron voluntariamente de Europa y de estos países que acabo de mencionar, de ambos imperios, para fundar una Argentina donde se radicaron, donde se casaron los que venían sin mujer, donde tuvieron sus hijos, donde trabajaron, donde progresaron y donde murieron. Seguiremos entonces la semana que viene con las otras razones o motivos que hicieron grande a la República Argentina. Es para... En la columna La ciudad que queremos no puedo sino ocuparme de una tragedia que hemos vivido los cordobeses, no tanto en la ciudad propiamente dicho, sino en la llamada área metropolitana, en las localidades cercanas, sobre todo de las Sierras Chicas, a donde han muerto 7 u 8 personas y a donde ha perdido su vivienda o han sufrido grandes daños una cantidad importante de gente que hoy está padeciendo realmente las consecuencias de este fenómeno que ha sido terrible. Este fenómeno se ha producido por 3 causas. La primera de ellas, que es la causa inmediata, es la precipitación pluvial sumamente abundante en un lapso de tiempo muy breve. Pero esto no alcanza, porque este fenómeno ocurre con cierta frecuencia. Cada tanto tiempo hay precipitaciones pluviales, hay lluvias muy importantes que se producen en un tiempo corto. Hay otros 2 fenómenos que han hecho que haya traído las consecuencias que trajo. El segundo de ellos es de responsabilidad absoluta de los gobernantes y es la terrible deforestación que ha sufrido Córdoba, no desde hace poco, desde hace muchos años, pero que en los últimos años se ha acentuado en forma terrible. He estado viendo corto, una información que han hecho, que la ha subido La Voz del Interior a su página, a su versión online, de cómo se ha ido evolucionando lo que llamamos la Sierra Chica, fundamentalmente la vertiente oriental, que ha sido la más afectada, a lo largo de los años que van desde la década del 40 hasta la actualidad. Y es realmente impresionante ver la pérdida de bosque natural que ha habido y cómo se ha desmontado y se ha perdido muchísimo la flora autóctona. Entre los años 1998 y 2000, la pérdida, el desmonte que ha habido en la ciudad, en la provincia de Córdoba, ha sido el mayor de la República Argentina y uno de los más grandes del mundo, en ese lapso de 1998 a 2002, en 4 años. Pero después las cosas no solo no han mejorado, sino que han empeorado. Entre 2004 y 2010 se han desmontado 270.000 hectáreas. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que significa eso? 270.000 hectáreas. Bueno, la consecuencia es que las precipitaciones, cuando no hay un suelo capaz de absorberla, se convierten en aguas que se precipitan para colmo, cuando vienen de la montaña, se convierten en las sierras en verdaderos toboganes de agua que terminan inundando las poblaciones que están allí. Y la tercera causa también corresponde a los gobiernos, en este caso municipales, que es los programas, los proyectos de urbanización y de construcción de viviendas en las áreas que son susceptibles de ser inundadas, es decir, en las riberas de los ríos y los lagos, que eventualmente ante una situación como esta, el agua las cubre. Ahora bien, estos episodios han servido también para mostrar, por un lado, una solidaridad extraordinaria que nos enorgullece, porque los cordobeses hemos ido a ayudar de una manera u otra a estos hermanos, a estos semejantes que han sufrido esta tragedia. Pero también nos ha traído la vergüenza de un gobierno nacional y un gobierno provincial que no han logrado siquiera que algunos de sus miembros se sienten a coordinar una acción conjunta para ayudar a los damnificados. Esto ha sido realmente muy lastimoso y que se echen culpa entre ellos no hace sino acentuar esta sensación que tenemos de tener gobiernos que están pensando más en sí mismos que en los demás. Cuando sobre todo vemos que en ambos están utilizando nuestra plata para otras cosas y sobre todo para promoverse a sí mismos. Lo he señalado muchas veces y lo voy a seguir haciendo. Cuando nosotros vemos un gobernador de la provincia que ha multiplicado realmente en cifras preocupantes el gasto en propaganda,
propaganda que no hace más que hablar bien de sí mismo, de sus obras, y de llamar a la gobernación ya no gobernación de Córdoba, sino gobernación de la Sota, es decir, que le pertenece a él, no a la provincia y a los cordobeses, y ver una presidenta de la Nación que también se vale de los dineros públicos para utilizarlos en aras a su propia promoción, como puede ser Fútbol para Todos o los medios que están sirviendo a los intereses del gobierno. Esto lamentablemente no es exclusivo de Argentina. En el continente americano, en Sudamérica, vemos muchos casos, y casos peores incluso. Fíjense lo que ocurre en Venezuela, donde desaparecido Chávez, que llevó esto a un extremo terrible, todavía el señor Maduro está repartiendo millones de libros en las escuelas donde aparece Chávez jugando con los niños y por supuesto con letreros, que, por ejemplo, que dicen Suprema Felicidad, o Chávez desde el cielo como Dios amparándolo a Maduro, que está levantando su mano en señal de triunfo. Eso se le entrega a los niños. O lo que pasa en Bolivia, con Evo Morales, que ha impreso también millones de libros que se reparten en las escuelas, que se llaman Las aventuras de Evito, a donde aparece Evito jugando al fútbol, Evito en el colegio, Evito y el burrito tricolor. Bueno, esto que lo vemos en alguna proporción, pero menor aquí, Correa también, perdón, en Ecuador. Correa en Ecuador persigue a los medios de comunicación que no exaltan su figura y no hablan bien de él. Es decir, unas autocracias tremendas. Aquí la figura de Néstor Kirchner, ya muerto, pero creo que hay cerca de 100 cosas entre obras de distinta naturaleza que llevan el nombre de Kirchner. Por supuesto que no han llegado al extremo que llegó el peronismo en su primera época. Los que ya estamos más allá de la mitad de la vida nos acordamos que aprendíamos a leer obligatoriamente en los primeros grados con un libro que se llamaba Evita, y en donde en todas las páginas salía Eva Duarte o Juan Domingo Perón diciendo lo bueno que eran, lo que amaban a los niños. Evita me ama, ya no era mi mamá me ama, sino Evita me ama. Bueno, todo esto afortunadamente ya la sociedad argentina no lo tolera. Pero dentro de este panorama espantoso del continente americano hay algo que realmente nos llena de satisfacción. En Costa Rica el presidente Luis Guillermo Solís ha dictado un decreto por el cual prohíbe que pongan retratos suyos en las reparticiones públicas. Prohíbe que en las placas de las obras que se inauguran figure su nombre, porque dice las obras no se hacen con mi plata, sino con la plata de todos los costarricenses. Es decir, no podemos exaltar con plata pública a los nombres o las acciones de los gobernantes. Ahora, me pregunto, ¿por qué la oposición en todos los órdenes no hace nada? ¿Será que están esperando llegar al poder para hacer lo mismo? Una pregunta que, le insisto, me la he formulado otras veces porque me preocupa seriamente. Venimos. Empiezo yo. Prudencio, una corrección primero, te quiero hacer una corrección y después quiero hacer un comentario. No estamos más allá de la mitad de nuestra vida, estamos más allá de los 2/3 de nuestra vida. Bueno, no, está bien, reprendeme en privado y elogiame en público, y además no me hagas sentir tan viejo. No es malo ser viejo, llegar a viejo es un mérito. Y ahora la reflexión. Estoy muy satisfecho de la entrevista al señor Eduardo muy interesante, Amadeo, porque el Congreso que se viene me da la impresión que puede ser el principio de la solución de los encuentros de los argentinos. Ojalá aquellos que van a representarnos lo entiendan de esa manera y le den al Congreso ese protagonismo que en los últimos años no ha tenido y que lo convierte en lo que debe ser, es decir, el órgano de control del Poder Ejecutivo y el que impone las políticas, que se llaman leyes. Bueno, y por último, un comentario sobre el tema de la circunscripción que tanto me interesa. Desastre en Villa Allende. Yo soy vecino de Villa Allende de mi infancia. Desastre en Villa Allende. Gobierno nacional y gobierno provincial no se ponen de acuerdo. En cambio, el Gato Romero se pone las botas altas, de caña larga. El Gato Romero, quiero explicarle a la gente que no sabe, el Gato Romero era Cavi. Los Cavi son los chiquillos que
llevan las bolsas de los palos de golf a la gente que sale a jugar al golf. Así empezó el Gato Romero. Y siendo caddy, los días lunes, que la cancha está cerrada, juegan ellos. Aprendió a jugar al golf, llegó a ser uno de los mejores jugadores del golf del mundo y ahora, que podría dedicarse a otra cosa, está en la circunscripción donde le interesa ayudando a la gente. Qué bueno. Bueno, hemos llegado al final. Estamos ya entonces en condiciones de decirles hasta el próximo lunes, en que esperamos que nos sigan acompañando. Si Dios quiere.